Ejemplo de la ley de enfriamiento de Newton. Un cuerpo inicialmente está a una temperatura de 50 grados Fahrenheit. Empezaremos a colocar este dato como dato inicial, ¿no? Como dato inicial lo vamos a colocar siempre como pares ordenados. Fíjense que esto es el par ordenado tiempo-temperatura. Y como el cuerpo se encuentra a una temperatura de 50 grados Fahrenheit, aquí vamos a suponer que, claro, ese dato es inicial. Si el tiempo es cero, vamos a colocar 50 grados Fahrenheit. Y estos se colocan al aire libre, donde la temperatura es de 100 grados Fahrenheit, ¿no? Y aquí me está hablando ya de la temperatura ambiente, por eso dice aquí al aire libre. La temperatura ambiente es 100 grados Fahrenheit. Luego, después de 5 minutos, dice, la temperatura del cuerpo es de 60 grados Fahrenheit. Eso coloquemos por aquí. Después de 5 minutos, la temperatura del cuerpo 60 grados Fahrenheit, ¿no? Encontrar el tiempo que tardará en tener una temperatura de 75 grados Fahrenheit. Para respondernos a las preguntas, tenemos que hallar nuestro modelo matemático, ¿no? Y para hallar nuestro modelo matemático, en este caso vamos a reemplazar estos datos iniciales. Si hubieran más datos iniciales, también tenemos que reemplazarlo en esta ecuación, que es la ecuación general. Este es el resultado general de la ecuación diferencial. Como aquí podemos observar, la ecuación diferencial está dado por esta ecuación, ¿no? Y su solución general hemos probado que es esto, ¿no? Entonces nosotros vamos a reemplazar los datos iniciales en esta ecuación, en la solución general. Entonces vamos a empezar a reemplazar los datos aquí y vamos a tener lo siguiente. Si la temperatura es de 50 grados Fahrenheit, anotamos 50 igual a la constante por la exponencial. Pero aquí cuando este vale 50, el tiempo vale 0. Tiempo 0 colocamos, aquí vamos a colocar tiempo 0, más la temperatura ambiente. Y la temperatura ambiente en este caso es 100. Continuamos. Aquí colocamos el valor de 60, ¿no? Como temperatura colocamos 60 igual a la constante por la función exponencial. En este caso vamos a colocar K multiplicado por 5 y el tiempo aquí es 5. ¿Está bien? El tiempo es 5. Entonces aquí más temperatura ambiente. Y la temperatura ambiente sería 100. La temperatura ambiente aquí sería más 100. Ya, ahora como ustedes pueden ver se ha formado un sistema. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Encontramos el valor de C y K y nos vamos a poder responder a cualquier tipo de pregunta. El objetivo siempre de todos estos problemas es encontrar el modelo matemático. En este caso, para que eso pase, encontrar el valor de C y K, que son aquí las incógnitas, ¿no? Ya que tenemos que encontrar la temperatura en función solamente del tiempo. Otra cosa que hay que cuidar es que si aquí estamos hablando de temperatura, sus unidades tienen que ser las mismas. Como todo es grado Fahrenheit, miren grado Fahrenheit, 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 entonces no tenemos que preocuparnos. Solamente tenemos que cuidar que estén en las mismas unidades. Puede ser Celsius, Kelvin, en este caso son todos Fahrenheit. Ahora continuamos. Aquí si continuamos va a ser 50 igual a constante. Miren aquí la exponencial elevado a la 0. K por 0 es 0. Exponencial a la 0 sería 1 más 100, ¿no? De aquí este 100
que está sumando puede pasar al otro lado a restar. Y vamos a tener 50 menos 100. Sería menos 50. Eso es igual a constante. Y por lo tanto la constante vale menos 50 su valor. Como ya hemos encontrado este valor que es menos 50, ese valor C lo podemos reemplazar en esta ecuación y así hallar el valor de K. Vamos a tener lo siguiente. 60 es igual la constante, pero la constante es menos 50 multiplicado por la exponencial elevado a la 5K en este caso, ¿no? 5 por K más 100. De esta ecuación vamos a despejar y vamos a hallar el valor de K. Ahora entonces aquí sería lo siguiente. Este 100 está sumando. Como está sumando lo voy a pasar a restar. 60 menos 100 sería menos 40 igual a menos 50 por la exponencial, ¿no? Elevado a la 5K. Ahora, esta cantidad menos 50 está multiplicando. Lo voy a pasar al otro lado a dividir. Y aquí vamos a tener menos 40 dividido entre menos 50, así, igual a la exponencial, ¿no? El menos 50, entonces ha pasado a dividir. Aquí menos por menos sería más. Entonces, de aquí también podemos simplificar. Este valor de 0 lo simplificamos. Me va a quedar aquí 4 quintos, ¿no? Igual a la exponencial, así. Entonces, aquí sabemos que la exponencial pasa al otro lado como logaritmo, ¿no? Logaritmo de 4 quintos igual a 5K. El 5 está multiplicando. Entonces ese 5 va a pasar al otro lado a dividir. Voy a tener un quinto del logaritmo de 4 quintos. Y esto va a ser igual a K. Si esto lo colocamos este valor en la calculadora, a ver cuánto les da. A ver, sería K es aproximadamente menos 0,044629. Ese es el valor de K. Por lo tanto, nuestro modelo matemático va a ser lo siguiente. Nuestro modelo matemático va a ser el siguiente. Temperatura igual menos 50 por la exponencial, así elevado a... Lo estoy reemplazando, fíjense, todos los datos lo estamos reemplazando en esta ecuación que está aquí, lo estoy reemplazando, ¿no? Como podemos ver, estamos reemplazando los valores de C, el que hemos encontrado aquí, este valor menos 50 y este valor de K en esta ecuación, ¿no? En la ecuación general en la solución general de la ecuación diferencial. Vamos a reemplazar el valor de C y el valor de K. Y claro, temperatura ambiente en este caso tenemos y vamos a tener nuestro modelo matemático. Entonces aquí va a ser menos la temperatura igual a menos 50 por la exponencial elevado a este valor de K. Fíjense ese valor de K, ¿cuánto vale? Sería menos 0,0, ¿sí? 44,629. Aquí esto sería E elevado a esta cantidad multiplicado por T más la temperatura ambiente. Pero en este caso la temperatura ambiente es 100, ¿no? Más 100. Entonces aquí ya tenemos nuestro
nuestro modelo matemático. Este modelo matemático tiene dos características. Es una función creciente, lo vamos a ver enseguida en el gráfico, lo vamos a ver por qué es una función creciente, y además esta función, por las características de las condiciones iniciales, miren, según pasa el tiempo, ¿qué pasa con la temperatura? Va aumentando, va en aumento, ¿no? Tiene que ir en aumento y tiene que llegar, sabemos nosotros, a 100 máximo, porque este aumento de temperatura es en condiciones normales, en condiciones naturales. Aquí entonces es creciente y además esta temperatura es una ecuación de calentamiento. Calentamiento. Además, algo que hemos dicho también, una observación. Aquí una observación, podemos hacer lo siguiente. Si le sacamos el límite a esta temperatura que depende solo del tiempo, ¿qué vamos a tener? O sea, es decir, vamos a investigar lo que pasa cuando el tiempo tiende al infinito, de la función temperatura. O sea, estamos hablando del modelo. Esto es igual a cuánto. Si le sacamos eso, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Esta cantidad que ustedes ven aquí, si lo reemplazamos aquí, el valor de infinito, multiplicado por esta cantidad va a ser menos infinito, ¿no? La exponencial de menos infinito, en realidad esta cantidad se aproxima a cero, la exponencial de menos infinito. Porque es una fracción en realidad, ¿no? Por el exponente negativo es una fracción donde el denominador es demasiado grande. Tiende a cero. Esto tiende a cero, se va. Solamente me queda el valor de 100. Y justamente esto es la temperatura ambiente. Y eso es lo que pasa en este modelo de enfriamiento y de calentamiento de Newton, que cuando T tiende al infinito, la temperatura, la función temperatura que depende del tiempo, es igual a la temperatura ambiente. Tiempo que tardará en tener la temperatura de 75 grados Fahrenheit. Eso es lo que tenemos que responder y para responder esto nos vamos a plantear lo siguiente. Tenemos aquí lo que es la temperatura, 75 grados Fahrenheit. Entonces sería respondernos si la temperatura es de 75 grados Fahrenheit, ¿cuánto es el tiempo? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces aquí hay un objetivo que sería hallar el valor de T. Esa T vamos a calcular. Y para hallar ese valor de T, vamos a reemplazar este par ordenado, vamos a reemplazar en el modelo matemático. O sea, es decir, vamos a reemplazarlo en asterisco. ¿Quién es asterisco? Lo vamos a llamar asterisco a nuestro modelo matemático, ¿sí? Aquí está. Esta ecuación va a ser asterisco. Ahora, si lo voy a reemplazar en asterisco, vamos a tener lo siguiente. Vamos a reemplazar este par ordenado en esta ecuación que es el modelo matemático. Es decir, la temperatura T, en este caso, vale 75 grados Fahrenheit. Aquí vamos a colocar 75 grados. 75, ¿no? Igual a menos 50 por la función exponencial. Lo vamos a copiar todo esto multiplicado por el tiempo más 100. Como podemos ver, al reemplazar la temperatura en nuestro modelo matemático, vamos a hallar el tiempo, ¿no? Y prácticamente es eso. El análisis de este modelo matemático nos va a responder las diferentes preguntas, ¿no?, que pueden existir en un problema
con estas características de ecuaciones diferenciales, ¿no? Ahora aquí nosotros tenemos que hallar el valor de t. Entonces el 100 está sumando, pasa al otro lado a restar. 75 menos 100 sería menos 25. 75 menos 100 menos 25 igual a menos 50 por la exponencial, ¿no? Esta ecuación lo voy a multiplicar por menos 1. Ambos son negativos, lo multiplicamos por menos 1. Entonces, de aquí podemos decir lo siguiente. El 50 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir así. Igual a la función exponencial. También aquí podemos sacar quintas, ¿no? Quintas de 25, 5. Quintas de 50, 10. Quintas de 5, 1. Y quintas de 10, 2. Solo me va a quedar ahí un medio. De donde vamos a tener lo siguiente. Entonces, un medio va a ser igual a la función exponencial elevado a menos 0,044629 por t. De aquí, la función exponencial pasa al otro lado como logaritmo. Entonces vamos a tener logaritmo de un medio igual a menos 0,044629 multiplicado por t. Aquí toda esta cantidad que está aquí, esta cantidad negativa, lo voy a pasar al otro lado a dividir y así vamos a tener el tiempo, ¿no? Lo pasamos a dividir esa cantidad y sería 1 sobre menos 0,0 así, 44,629 multiplicado por el logaritmo de un medio. Y este valor es igual a t. Si operamos toda esta cantidad, nos va a quedar que t es igual a 15,53 minutos. Ese es el tiempo para que el cuerpo llegue a tener una temperatura de 75 grados, ¿no? Continuamos. La otra pregunta es si cuál es la temperatura después de 20 minutos. Entonces, de igual manera vamos a reemplazar en el modelo matemático. El modelo matemático, recuerden que está dado por esta ecuación, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar, si el tiempo es 20, calcular la temperatura. Aquí se forma, claro, un par ordenado. El par ordenado que se forma sería tiempo, que es 20 minutos. Y aquí lo que tenemos que encontrar es la temperatura a los 20 minutos. Entonces, eso vamos a encontrar reemplazando, en lugar de t, tiempo, vamos a colocar 20, ¿no? Recordemos que el tiempo aquí está en sus unidades, son minutos, ¿no? Temperatura es igual a menos 50 multiplicado por la exponencial, así de esa forma. Aquí vamos a colocar el valor del tiempo, que sería 20, y le vamos a sumar 100, ¿no? Aquí si hacemos operaciones, sería la temperatura 79,52 grados Fahrenheit, ¿no? Lo que es importante es que las unidades de tiempo, todas las unidades tienen que ser las mismas. Por ejemplo, desde un comienzo todo era minutos, ¿no? Aquí sería 0 minutos,
a los 5 minutos, decía. Luego aquí nos habla de 20 minutos. O sea, no tenemos problema con el tiempo. El tiempo, sus unidades en este problema es minutos y eso está bien, ¿no? En temperatura sería Fahrenheit. Tenemos que tratar que todas las unidades de tiempo sean iguales y las unidades de temperatura también, ¿no? Ahora vamos a mostrar un gráfico. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser graficar este modelo matemático. Aquí manualmente lo vamos a hacer. El modelo matemático que es de nuestro interés o el resultado es temperatura igual a menos 50, ¿no? Por la exponencial, recordarán, por este valor de K, que era menos 0,044629T más 100. Se puede graficar esto mediante el GeoGebra, el Matemática, el MATLAB, pero también se puede manualmente, ¿no? O sea, usando solamente una calculadora y realizando una tabla. Vamos a hacer de esa manera. Vamos a mostrar tal vez el último modelo, cómo se grafica en GeoGebra, ¿no? Y sumamente fácil, colocas los datos y el GeoGebra va a generar el gráfico que corresponde, ¿no? Aquí en las opciones vamos a colocar el valor de 9, que es el valor para generar tablas. F de X dice, claro, con X es la variable independiente. Empezamos a anotar todo lo que está aquí. Menos 50, así, por la exponencial. Aquí está la exponencial, miren, fíjense, en esta tecla está con el color de Shift, con anaranjado. Está por la exponencial elevado directo, menos, anotamos, 0,044 629. 629 multiplicado por t, dice. Entonces vamos a colocar multiplicado por x, ¿no? Este shift con alfa vamos a colocar, perdón, alfa y este paréntesis para que aparezca la x. Y aquí vamos a anotar más 100, ¿no? Continuamos. Ahora ya está verificado todo. Entonces ahora vamos a colocar igual. Como esto calculadora evalúa dos funciones, la segunda función, como no tenemos ningún interés en calcularlo, colocaremos el valor de una constante, 1, igual empezar, dice. Vamos a empezar nosotros desde el valor 0 nuestro análisis, ¿no? Desde 0. Entonces empezar desde 0 hasta, podemos colocar nosotros hasta 100, ¿no? A ver, hasta 100 colocaremos. Y aquí están los saltos. Estos son los saltos, ¿no? De cuánto en cuánto va a generar la tabla. Puede ser aquí de 1 en 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nosotros colocaremos de 5 en 5. Y veremos qué pasa. A ver, colocamos igual y aquí está la tabla generada. Para 0 sería 50 su temperatura, ¿no? Para 5 su temperatura es, miren, de 60 justo. Ese es el dato inicial del problema, ¿no? Que a los 5 minutos era 60 grados, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces esta tabla, los valores más notables lo vamos a colocar aquí en esta tabla, ahí está. Aquí tienen el tiempo en minutos y aquí tienen la temperatura en grados Fahrenheit, ¿no? Nosotros para realizar este gráfico, notemos que hemos tomado varios valores, ¿no? ¿Qué pasa cuando es 20 minutos, 40, 60, 80, 100, 120, 140, ¿no? Miren, empezaremos a graficar y a explicar esta situación. Si el tiempo inicial es 0, dice que empieza con una temperatura de 50 grados Fahrenheit. Aquí está 50 grados Fahrenheit. Si el tiempo es 5 minutos, como está aquí, entonces aquí aumenta su temperatura. Dice, no hay un aumento de temperatura a 60 grados Fahrenheit.
Si el tiempo fuera 20 minutos, la temperatura en grados Fahrenheit va a ser 79,52, casi 80, ¿no? Colocaremos aquí casi 80 grados Fahrenheit. Aquí si fuera 40 minutos, fíjense, estamos con 91,611 grados Fahrenheit. A los 40 minutos, 91,611 grados Fahrenheit. Fíjense que estas temperaturas van en aumento, ¿no? ¿Y hasta dónde? Hasta la temperatura ambiente. La temperatura ambiente es esta recta horizontal. La temperatura ambiente es igual a 100 grados Fahrenheit, ¿no? Aquí como podemos ver, la temperatura ambiente efectivamente 100 grados Fahrenheit. Aquí podemos seguir analizándolo. Entonces, ¿qué va a pasar con el calentamiento? Según pasa el tiempo, estos valores se van aproximando a la temperatura ambiente, porque sabemos que el cuerpo en condiciones naturales va a alcanzar la temperatura ambiente, va a tender a la temperatura ambiente según pase el tiempo. Y aquí está probado con la tabla, ¿no? A los 60 minutos, fíjense que es 96,56, ¿no? Fíjense que nos estamos acercando a la temperatura ambiente. A los 80 minutos va a ser 98,592. A los 80 vamos a tener una temperatura de 98,592. A los 100, miren, casi 99, va a llegar casi a 99,423. Va a llegar casi a los 99,423. A los 120 minutos, fíjense, ya es la temperatura 99,763. Aquí redondeando, ya sería esto aproximadamente 100 grados, ¿no? Fahrenheit redondeando. Entonces, si la pregunta fuera cuánto tiempo tiene que pasar para que alcance la temperatura ambiente, podemos mencionar este valor, aproximadamente 120 minutos, ¿no? Sí, se puede mencionar ese valor, pero podemos ver que eso es un valor aproximado porque a los 140 minutos también se aproxima más a 100, ¿no? 99,93 se aproxima mucho más a 100. 160 minutos, miren, se aproxima mucho más. 180, 200 minutos y así sucesivamente. ¿Qué pasa con esto? Que para sacar esa conclusión de que cuando alcanza la temperatura ambiente, deberíamos analizar estos valores. ¿Qué pasa de 100 a 120 minutos? Y redondear mediante algún método de redondeo, buscar el valor que se aproxime a 100 grados Fahrenheit. Sabemos que está entre estos valores, ¿no? Tal vez cuando sea 99,5 y aplicar un criterio de redondeo, podemos decir sí, efectivamente, redondeando es 100, ¿no? Y tomar ese valor estimado. Aquí nosotros podemos ver que según aumenta el tiempo, esto se aproxima a esta línea, la temperatura ambiente, pero jamás lo va a intersectar. Matemáticamente no va a ser así. Aunque por conclusión práctica, por conclusión del mundo real, podemos sacar una conclusión y obtener aquí un valor entre 100 y 120 minutos que se aproxime a los 100 grados Fahrenheit, ¿no? Pero en condiciones matemáticas eso no va a suceder, no se va a intersectar nunca, dice, ¿no? Incluso aquí está probado que cuando t tiende al infinito, obviamente si t tiende al infinito, el tiempo tiende al infinito, la función temperatura, o sea que esta cantidad que está aquí se va a hacer cero. Este va a ser infinito menos infinito, vamos a tener aquí. La exponencial, esta exponencial aquí voy a colocar elevado a la menos infinito, es como 1 sobre e elevado a la infinito, esto, ¿no? E elevado a la menos infinito sería 1 sobre e elevado a la infinito. Pero aquí
Fíjense, e elevado al infinito es demasiado grande, ¿no? Es como repartir, por ejemplo, un pan entre toda la población del universo, por decir, ¿no? O sea, ¿cuánto nos tocaría? O sea, casi a nada. Esta división, por lo tanto, tiende a cero. Por lo tanto, esto se hace cero cuando t tiende al infinito. Y si t tiende al infinito, recién en ese caso la temperatura va a ser 100, ¿no? Ese valor de 100 solamente es cuando es un valor límite, cuando el tiempo tiende al infinito de la función temperatura, ¿no? Este temperatura ambiente lo podemos considerar como una asíntota.